Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. 4 de agosto del 2021, son las 10:13 de la mañana. Y como complemento a la sesión 2 de nuestro Consejo Técnico Fase Intensiva, específicamente al primer momento, nos dicen que leamos el apartado 9 intervenciones, acciones de salud, limpieza e higiene para la reapertura de las escuelas, que se propone en la guía de orientación para la reapertura de las escuelas ante el COVID-19, de la página 15 a la 46 de este documento. Debido a eso y como complemento, en este video será una lectura de las 9 intervenciones, ¿ok? Así que este es un apoyo adicional para aquellos compañeros que sean auditivos o que les guste una lectura acompañada o mi hermosa voz. Un saludo, por cierto. 4. 9 intervenciones, acciones de salud, limpieza e higiene para la reapertura de las escuelas. La nueva normalidad nos obliga a reorganizar la operación de la escuela, al implementar diversas medidas para mantener la sana distancia, fomentar las prácticas de higiene y limpieza, así como la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad dentro de la comunidad escolar. En este proceso es importante involucrar a los estudiantes, hacerlos parte en la toma de decisiones y junto con ellos analizar posibles soluciones para atender las necesidades que demanda esta nueva organización en la escuela. La participación de alumnas y alumnos en la definición y aplicación de los nuevos criterios para la nueva normalidad es una buena oportunidad para la formación de personas responsables y solidarias. En este apartado se describen acciones a considerar para la reapertura de las escuelas y la coordinación interinstitucional de las autoridades estatales, tanto educativas como de salud, para que las comunidades escolares cuenten con información y recursos necesarios para abrir y brindar el servicio educativo en un entorno seguro. Primera intervención. Número 1. Comités participativos de salud escolar. Los comités participativos de salud escolar se crearon en el mes de marzo del 2020, en el marco del Consejo de Participación Escolar bajo la denominación de Comisión de Salud. Estos se integran con la participación de representantes de las madres, padres de familia o tutores y miembros del personal docente. El número de integrantes puede variar en cada escuela o centro educativo, de acuerdo con sus necesidades. Ver el anexo 1, Comité Participativo de Salud Escolar. Para la apertura de las escuelas, las directoras y los directores escolares coordinarán la reactivación o, en su caso, la integración del Comité Participativo de Salud Escolar a fin de llevar a cabo las siguientes actividades. Número 1. Coadyuvar en la higiene y limpieza escolar. 2. Apoyar en la implementación de las indicaciones de las autoridades sanitarias y en los protocolos de higiene y limpieza de la escuela. 3. Organizar jornadas para realizar la limpieza de las escuelas durante el ciclo escolar. 4. Apoyar en la organización del filtro en la entrada de la escuela, filtro escolar. 5. Promover la participación de las madres, padres de familia o tutores en las actividades que se organicen en el plantel para mantener la sana distancia, las jornadas de limpieza y los filtros de corresponsabilidad. 6. Comunicar permanentemente a la comunidad escolar las medidas sanitarias que correspondan. 7. Promover la capacitación de las medidas sanitarias que busquen la concientización y formación de hábitos sobre las medidas de higiene. 1.1. Relación escuela-centros de salud escolar. Las autoridades educativas locales deberán propiciar la coordinación institucional con las autoridades de salud local, municipal, jurisdiccional o estatal más cercanas a las escuelas e involucrar la participación desde jefes de sector, supervisores, supervisoras y directores o directoras de las escuelas. Es importante la relación con el centro de salud local, ya que ahí deben ser enviadas aquellas personas que sean detectadas con algún signo o síntoma en la aplicación de los filtros de corresponsabilidad. Además, ahí podrán recibir apoyo en materia de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 1.2. Jornadas de limpieza. La transmisión del virus SARS-CoV-2 puede ocurrir cuando las gotas respiratorias de una persona infectada que salen al toser, estornudar o hablar
permanecen en objetos o superficies que son tocadas por otras personas y llevadas a la boca, nariz u ojos. Por ello, la limpieza de las superficies y su desinfección con productos idóneos es una estrategia de prevención y control para la transmisión del virus. Limpiar significa eliminar la materia orgánica, suciedad e impurezas de las superficies mediante un arrastre mecánico, mientras que desinfectar consiste en usar productos químicos para eliminar a los agentes infecciosos de superficies. Es importante señalar que para que la desinfección sea eficaz es necesario realizar previamente una limpieza adecuada. Los directivos escolares, en coordinación con el Comité Participativo de Salud Escolar, el personal de asistencia y apoyo a la educación, docentes, así como madres y padres de familia o tutores, llevarán a cabo 4 acciones de limpieza y desinfección de las escuelas. Inciso A. La jornada de limpieza profunda y desinfección previa a la reanudación de clases presenciales. Para el regreso seguro a clases es necesario realizar una limpieza profunda y desinfección con los productos idóneos de todas las instalaciones escolares, salones de clase, oficinas, espacios comunes, sanitarios, incluyendo los muebles y ventanas, además de aquellas superficies que se tocan con frecuencia, como son manijas, barandales o aparatos electrónicos. Para su realización se recomienda solicitar el apoyo de las madres, padres de familia o tutores, contar con los materiales de limpieza necesarios y, en caso de que la escuela no cuente con suficiente material, solicitar el apoyo de la comunidad escolar y de las autoridades educativas estatales para disponer de ellos. Coordinarse entre directores y comités participativos de salud escolar de las escuelas que ocupen el mismo inmueble en diferentes turnos para realizar de manera conjunta la jornada de limpieza de todo el plantel. Informar a todos los participantes de esta jornada los procedimientos y las recomendaciones para la limpieza y desinfección. Realizar una limpieza exhaustiva de todas las instalaciones, equipos y materiales de la escuela. Inciso B. Las jornadas de limpieza y desinfección periódicas de la escuela. Además de la jornada de limpieza profunda, es importante realizar jornadas periódicas con la frecuencia que cada escuela determine. Se recomienda hacerlas cada mes o cada 2 meses. Inciso C. La limpieza diaria y desinfección de la escuela una vez iniciadas las clases presenciales. Se recomienda lavar las superficies como pisos, sanitarios, lavabos, bebederos, así como realizar la limpieza y desinfección de pasamanos, manijas, barandales, mobiliario en general, equipos de cómputo, impresoras, teléfonos y material didáctico con el que estén en contacto niñas, niños y adolescentes de forma constante durante la jornada escolar. Para referencia, ver el anexo 2, recomendaciones para la limpieza y desinfección diaria de la escuela. Cuando no hay casos sospechosos de personas con COVID-19 ni casos confirmados, por lo general es suficiente con una limpieza diaria para eliminar el virus que puede estar en las superficies y ayudar a mantener el entorno escolar saludable, aunque se debe limpiar o desinfectar con más frecuencia los espacios compartidos por personas con mayor riesgo de enfermarse gravemente a causa del COVID-19. Si hubiera la detección de persona enferma o alguien que ha dado positivo en la prueba de detección del COVID-19 en las últimas 24 horas, se debe de limpiar y desinfectar el lugar de manera profunda. Inciso D. La limpieza diaria en el salón de clases. Es importante limpiar con frecuencia las superficies y objetos que se tocan constantemente, como los pupitres, las manijas de las puertas, teclados de computadora o material didáctico de educación física y de educación especial. Para ello se debe elaborar un plan para llevar a cabo esta limpieza entre el personal de apoyo a la educación y los docentes, buscando que el alumnado también se habitúe a la limpieza constante y programada con regularidad durante la jornada escolar. Se debe tener en cuenta que no todas las superficies deben ser desinfectadas cada vez que se limpian, además de evitar que los educandos usen o estén cerca de los productos de desinfección. Lo que se puede fomentar es que el alumnado y el personal docente lleven a la escuela un paño limpio a fin de limpiar su mesa o área de trabajo antes de iniciar y después de finalizar las clases, como una rutina saludable que además incentiva la participación de los educandos en la práctica de la limpieza.
Es importante mantener ventilados los salones, abriendo puertas y ventanas y permitir la entrada de la luz del sol. En caso de utilizar soluciones cloradas, estas deben prepararse en el momento en que se usarán y no combinarse con otros productos de limpieza. Los productos químicos como el cloro deben etiquetarse y resguardarse fuera del alcance del alumnado, en un lugar fresco. Antes de usarse, se debe comprobar que sirven y deberán ser usados solo por adultos. Para referencia, consultar el anexo 2, recomendaciones para la limpieza y desinfección diaria de la escuela, de esta guía, así como el documento Limpieza y desinfección de espacios comunitarios durante la pandemia por SARS-CoV-2, elaborada por la Secretaría de Salud. 1.3. Filtros de corresponsabilidad. Una estrategia exitosa para la reapertura de la escuela requiere involucrar a toda la comunidad escolar para establecer un entorno seguro para los docentes, directivos, personal de apoyo a la educación, madres y padres de familia y el alumnado. Con la participación de todos se puede promover la credibilidad y la confianza. Los filtros de corresponsabilidad son una medida para el oportuno reconocimiento de los síntomas de enfermedades respiratorias en los miembros de la comunidad escolar. Si una persona presenta síntomas de enfermedad respiratoria, no debe asistir a la escuela. En su lugar, debe acudir a la unidad médica que le corresponda. Se sugieren 3 filtros de corresponsabilidad: filtro de casa, en la entrada de la escuela y en el salón de clase. 1.3.1. Filtro de casa. Inciso A. Su finalidad es que madres, padres de familia, tutores o responsables del cuidado de niñas, niños y adolescentes identifiquen la presencia de fiebre, dolor de cabeza, tos, estornudos o algún síntoma de enfermedad respiratoria, dolor de garganta, secreción nasal abundante, en sus hijas, hijos o pupilos. Este filtro se debe practicar diariamente antes de ir a la escuela. Las familias deberán presentar el primer día de clases, una vez reiniciadas las actividades presenciales, una carta compromiso de corresponsabilidad, firmada por la madre, padre o tutor, en la cual manifiesta su compromiso de revisar e informar sobre la presencia de síntomas de enfermedad respiratoria en su hija, hijo o pupilo. Para referencia, ver el anexo 3, sugerencia para la carta compromiso de corresponsabilidad. Si una niña, niño o adolescente presenta cualquier síntoma o signo de enfermedad respiratoria, debe quedarse en casa, guardar reposo y seguir las indicaciones del personal médico. La maestra o el maestro de grupo acordará con los estudiantes y sus familias atender o no las actividades escolares durante la recuperación. El filtro de casa también aplica para los docentes, directivos o personal de apoyo a la educación, debiendo quedarse en casa si presentan algún síntoma o signo de la enfermedad. B. En caso de que un integrante de la familia con el que conviva cotidianamente haya sido diagnosticado como un caso confirmado positivo de COVID-19, se debe informar a la escuela y permanecer en aislamiento domiciliario durante 14 días naturales, aunque no presente signos o síntomas, y estar atentos a la aparición de estos. Este supuesto aplica también para directivos, docentes y personal de la escuela. Inciso C. En caso de identificar fiebre o algún síntoma de enfermedad respiratoria en niñas, niños o adolescentes, durante el filtro en casa se deberá acudir al servicio médico del sector salud para recibir el diagnóstico y la atención necesaria. En caso positivo a COVID-19, podrá regresar a las actividades escolares una vez que cuente con la autorización médica y que hayan transcurrido 14 días naturales a partir del inicio de los signos o síntomas de enfermedad respiratoria. En caso de haber sido otro tipo de infección, podrá regresar a la escuela con la autorización médica correspondiente y sin signos y síntomas respiratorios. Inciso D. El documento de diagnóstico médico deberá presentarse a la escuela. El propósito es contar con un documento que confirme el diagnóstico clínico y que la escuela tenga bases sólidas para actuar conforme a lo establecido en la 8ª intervención, detección temprana, escenarios de actuación ante casos de COVID-19. 1.3.2. Filtro en la entrada de la escuela. Filtro escolar. Parte fundamental de las medidas de prevención de la enfermedad es identificar a personas sospechosas de tener la infección por el virus SARS-CoV-2.
Por ello, la implementación de filtros escolares en las entradas del plantel tiene el fin de prevenir contagios entre la comunidad educativa y va acompañado de una serie de medidas de higiene. El filtro escolar se aplica a toda persona que ingrese a la escuela a fin de mantener un entorno limpio y saludable. Funcionará diariamente y se mantendrá instalado durante el periodo que acuerden las autoridades sanitarias y de educación locales, conforme a la evolución de los escenarios de actuación especificados en la octava intervención. Para implementar adecuadamente el filtro escolar, es necesario realizar las siguientes actividades previas. Involucrar al personal de medicina o enfermería, en caso de que la escuela cuente con este, y a los integrantes del Comité Participativo de Salud Escolar, docentes, personal directivo, de apoyo y de asistencia, madres, padres o tutores. Capacitar a los miembros del Comité Participativo de Salud Escolar, principalmente a aquellos que participen en la implementación del filtro, conforme a los acuerdos que se establezcan y con la información contenida en esta guía y los materiales que la misma sugiere. Dicha capacitación podrá realizarse en coordinación con el personal educativo y de salud. Organizar los espacios y materiales necesarios para la instalación del filtro. Instalar el filtro en cada uno de los accesos de la escuela. Acondicionar un espacio de la escuela en donde se podrá aislar a los alumnas y alumnos que presenten algún síntoma de enfermedad respiratoria. Incorporar a intérpretes de lengua de señas mexicanas cuando la escuela atiende a estudiantes o familias con discapacidad auditiva. Procedimiento para aplicar el filtro en la entrada de la escuela. Inciso A. Organizar el acceso de las y los estudiantes para que sea ágil y sin aglomeraciones, guardando siempre la sana distancia. Inciso B. Saludar a la niña, niño, adolescente o personal de la escuela. Inciso C. Realizar las siguientes preguntas a las niñas, niños, adolescentes y a toda persona que ingrese a la escuela. ¿Tienes fiebre o temperatura? ¿Tienes tos? ¿Te duele la cabeza? Inciso D. Tomar la temperatura de las personas. Se recomienda el uso de termómetros no mercuriales y que no requieran del contacto físico, como son los termómetros infrarrojos. Además, se deberá establecer el mecanismo idóneo para tomar la temperatura a todas las personas que ingresen a la escuela, que sea lo más ágil y certero posible. La temperatura de las personas deberá estar entre 36.5 y 37.4 grados centígrados. La toma se deberá hacer aun cuando la respuesta a la pregunta ¿tienes fiebre? Haya sido negativa. En las escuelas en donde no sea posible la adquisición de este tipo de termómetros, se podrá dar acceso a la escuela a las personas a través de la respuesta negativa a la pregunta ¿tienes fiebre? Temperatura. Inciso E. Recabar la carta compromiso de corresponsabilidad. Esta se entregará el primer día de reapertura de la escuela y al regresar de un periodo de aislamiento. Se resguardará en el expediente de cada alumna y alumno. Inciso F. Revisar que todas y todos los estudiantes y personas que ingresen a la escuela porten el cubreboca y lo hagan de manera correcta. Esta medida es aplicable a partir de los 6 años de edad. Si bien la mayoría de las niñas, niños y adolescentes mayores de 6 años pueden tolerar y usar con seguridad el cubreboca, se debe tener consideración hacia las niñas, niños y adolescentes con discapacidades que no puedan usarlo o retirarlo de forma segura. G. Monitorear que todo el alumnado y todas las personas que asistan a la escuela, al ingresar al inmueble, se laven las manos con agua y jabón. Para referencia, ver el anexo 4, técnica de lavado de manos, o se les aplique solución a base de alcohol gel mayor al 60%. H. Asegurar que las y los estudiantes se incorporen directamente a su salón y lugar predeterminado después del lavado de manos. Y si el personal que aplica el filtro escolar no fuera profesional de la salud y detecta a alguna persona con fiebre y síntomas de enfermedad respiratoria, este deberá remitirla al servicio médico más cercano para su valoración. Cuando se trate de un educando, deberá notificarse al director de la escuela para que se localice a la madre, padre o tutor y se le solicite llevar a la niña, niño o adolescente al servicio médico del sector salud que corresponda. Requerimientos para instalar el filtro de la entrada de la escuela. El módulo del filtro escolar deberá contar con la guía de preguntas para el filtro escolar. Para referencia, no es necesario llenar por cada alumna y alumno. Termómetro, sin mercurio,
Puede ser digital o infrarrojo, las escuelas que cuenten con ello o tengan posibilidad de adquirirlos. Agua, jabón o bien soluciones a base de alcohol gel mayor al 60%. Mesas, sillas para el filtro, así como paños y solución clorada para mantenerlo limpio y desinfectado. Papel higiénico o pañuelos desechables. Bote de basura con tapa y bolsa de plástico para los desechos. Se deberá evitar acumulación de los desechos. Tarjetas ilustradas con letreros o pictogramas acerca de las medidas dispuestas en los filtros para comunicarse con niñas, niños o adolescentes o personas sordas. Instalación del módulo para el filtro. Inciso A. El personal de medicina o enfermería o la comisión de madres y padres de familia o tutores responsable del filtro escolar deberá presentarse por lo menos 20 minutos antes del inicio de la jornada escolar. B. Contar con una mesa o escritorio, limpiar y desinfectar la superficie de la mesa cada 4 horas con una solución clorada. Ver anexo 2, recomendaciones para la limpieza y desinfección diaria de la escuela. C. Las sillas que se coloquen para los encargados de aplicar el filtro deberán cumplir con una sana distancia de 1,5 metros de separación y ser limpiadas cada 4 horas. D. El personal designado para la aplicación del filtro deberá utilizar cubreboca y colocárselo correctamente, siguiendo las instrucciones de uso, ver anexo 5, uso adecuado del cubreboca. Adicionalmente, para las personas que atienden el filtro, se puede reforzar esta medida con el uso de careta o protector facial. E. Siempre que sea posible, el filtro deberá ser atendido por personal de salud, medicina o enfermería. Adicionalmente, y en caso de no contar con este personal, el filtro escolar deberá estar a cargo de personas habilitadas para desempeñar esta función, para lo cual deberán recibir una capacitación previa por parte del personal de educación, tomando en cuenta la información de la presente guía. F. Deberá instalarse un filtro escolar en cada uno de los accesos o entradas del plantel. G. Para evitar las aglomeraciones en los filtros escolares, las personas deberán hacer una fila y guardar una sana distancia de por lo menos 1,5 metros entre una persona y otra. Dependiendo del número de estudiantes, las escuelas podrán establecer flexibilidad en los horarios de entrada del alumnado y personal de la escuela o centro educativo, entradas escalonadas. H. En la entrada de la escuela, el primer día de regreso a clases presenciales, recibir la carta compromiso de corresponsabilidad suscrita por la madre, padre de familia o tutor, en la cual se indique que realizaron el filtro familiar y su compromiso para realizarlo todos los días. Esta carta, además de entregarse a reanudar las actividades presenciales, se deberá presentar al regresar de un periodo de aislamiento domiciliario. Podrán realizar a mano en cualquier tipo de papel. Ver el formato sugerido en el anexo 3. Las niñas, niños o adolescentes que llegan solas o solos a las escuelas también deberán presentar la carta compromiso de corresponsabilidad firmada por su madre, padre o tutor. De no llevar la carta, se llamará a la madre, padre o tutor para asegurar que la niña, niño o adolescente se encuentra sana o sano y solicitarle que entregue la carta compromiso de corresponsabilidad al día siguiente. Esto se realizará con discreción, cuidado y sensibilidad, respetando en todo momento los derechos humanos de la niñez. Y en ningún caso se dejarán a las niñas, niños o adolescentes fuera de la escuela. Actitudes que debe asumir la comisión responsable del filtro. A. Iniciar el filtro saludando a la niña, niño o adolescente y presentarse. Luego preguntar su nombre, qué grado cursa y explicar que le hará algunas preguntas para conocer si se encuentra sana o sano. B. Plantear la guía de preguntas de forma natural y amigable, hablando con voz pausada, suave y tranquila. C. Mostrar calidez hacia las y los estudiantes, guardando cierta distancia física. D. Agacharse si se trata de un niño o niña pequeño para colocarse a su altura, pero respetando la sana distancia. E. Ser amable, respetuoso y paciente. Es muy importante dar respuesta lo más rápido posible a las preguntas e inquietudes. F. Tener una actitud comprensiva hacia madres y padres de familia y, cuando sea necesario, indicarles que lleven a sus hijas o hijos a revisión médica. G. Platicar con las alumnas o alumnos que presentan síntomas e insistan en quedarse.
para que comprendan que la decisión de que los revise personal de salud y permanezcan en casa es para proteger su salud, la de su familia, la de sus compañeras o compañeros y la del personal de la escuela. H. Por ningún motivo deberán revisar físicamente a niñas, niños o adolescentes, ni desvestirlos o llevarlos a un lugar apartado. I. No gritar ni amenazar. J. Una vez terminada la entrevista, agradecerle su cooperación. K. En los casos en que la escuela atienda a alumnas, alumnos, padres o madres con discapacidad auditiva, se deberá incorporar a intérpretes de lengua de señas mexicana para realizar el filtro. En caso de no contar con intérprete, se deberá hacer uso de tarjetas con ilustraciones o pictogramas. Identificación de síntomas en el filtro escolar. Inciso A. Si al momento de realizar el filtro escolar un estudiante presenta fiebre o al menos 2 de los síntomas relacionados con enfermedad respiratoria, fiebre, tos o estornudo, dolor de cabeza, malestar general o dificultad para respirar, deberá ser separado del grupo en un área previamente designada como una acción preventiva, al tiempo que se le explica el porqué de la situación. Se deberá llamar a su madre, padre o tutor, a quien se le darán las indicaciones siguientes. Explicar que, por los síntomas manifestados con su hija, hijo o pupilo, podría tratarse de un posible caso de COVID-19 y que solo un profesional de la medicina debe ser responsable de diagnosticarlo. Deberán llevarlo cuanto antes a su hija o hijo a la unidad médica del sector salud que le corresponda. La madre, padre de familia o tutor tendrá la obligación de informar del diagnóstico a la dirección de la escuela en un término no mayor de 48 horas, así como proporcionar el domicilio y algún número telefónico en donde pueda ser localizado. Si no se localiza la madre, padre o tutor, se deberá mantener al estudiante en la escuela en un sitio limpio, cómodo e iluminado, donde se le puede observar hasta que llegue su familia. Brindarle un ambiente de tranquilidad y seguridad, así como materiales, libros o juegos que puede utilizar si le apetece. B. Si durante el filtro escolar el director o la directora de la escuela, personal docente o de apoyo y asistencia a la educación presenta fiebre y tos, deberá notificar de ello a su autoridad, evitar el contacto con el resto de la comunidad escolar y acudir a la unidad de salud que le corresponda. C. Los miembros de la comunidad escolar que no evidencien alguna sintomatología podrán permanecer en la escuela. 1.3.3. Filtro en el salón de clases. El personal docente será responsable de la aplicación de este filtro. Conocer y monitorear a las y los estudiantes que estén bajo su atención no solo permitirá protegerlos a ellas, sino que estará protegiendo a toda la comunidad educativa y a sí mismos. El filtro en el salón de clases tiene la finalidad de reforzar las acciones del filtro de la entrada de la escuela para identificar la presencia de síntomas de enfermedad respiratoria en las alumnas o alumnos, así como del personal durante la jornada escolar. Para ello, durante la jornada escolar deberán observar e identificar si alguna niña, niño o adolescente presenta signos o síntomas como fiebre, dolor de cabeza, tos o estornudos, acompañado de dolor de garganta, escurrimiento nasal, ojos rojos, dolor de articulaciones o músculos y en casos más graves, dificultad para respirar. Además, es necesario estar atentos en caso de que las y los estudiantes les expresen que sienten dolor de cabeza, temperatura o que se sienten mal. Ante esta situación, el personal docente buscará el apoyo del personal médico. En caso de contar con él, o de los directivos de la escuela para separar a las niñas, niños o adolescentes del grupo y comunicarse con la madre, padre de familia o tutor. Si se han llevado a cabo los filtros en casa y en la entrada de la escuela, es menos probable que se presenten casos de malestar en el alumnado. Sin embargo, podría ser que alguna alumna o alumno manifieste dichos signos o síntomas durante la jornada escolar, por lo que las y los docentes, al estar atentos a ellos, podrán identificar los inicios de una posible infección respiratoria e informar a la autoridad educativa de su escuela, quien, a su vez, contactará a la madre, padre o tutor y ellos a su vez al personal de salud, quien confirmará o descartará la infección por SARS-CoV-2.
Como parte del reforzamiento del filtro escolar, el filtro en el salón de clases ofrecerá la oportunidad de practicar con las alumnas y alumnos las medidas higiénicas y de salud que ayuden a prevenir la infección por el virus SARS-CoV-2, así como atender dudas e inquietudes sobre los riesgos y medidas de prevención de enfermedades tales como lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, alimentarse correctamente y consumir alimentos con vitamina C, promover el autocuidado, hábitos de higiene personal como asearse diariamente, usar ropa limpia para asistir a la escuela aun cuando no corresponde el uniforme, lavado de dientes, entre otros. Cuidarse de los cambios bruscos de temperatura. Mantener limpios y desinfectados todos los espacios, mobiliario, equipo y materiales didácticos y de trabajo. Usar solo los materiales y útiles escolares propios. No compartir alimentos, bebidas, platos, vasos, cubiertos, utensilios de higiene personal, útiles escolares como lápices, plumas, cuadernos, entre otros. Promover la práctica del estornudo de etiqueta en los educandos, docentes y personal del plantel educativo, cubrir la boca al toser y estornudar con papel higiénico o un pañuelo desechable o con el ángulo interno del codo. No escupir. Promover la práctica de medidas de higiene para la preparación y consumo de alimentos. Implementar prácticas de limpieza en la escuela. Reconocer la importancia de acudir a su unidad de salud ante cualquier manifestación de enfermedad. Segunda intervención. Acceso a agua y jabón. Mantener las manos limpias es una forma de protegerse y proteger a los demás, ya que cuando el virus SARS-CoV-2 llega a las manos de una persona y ésta no se elimina a través del lavado con agua y jabón o con solución de alcohol gel mayor al 60%, puede pasar de una persona a otra. Es por ello que el lavado de manos debe ser una práctica frecuente durante la jornada escolar. Al ser una práctica crucial para prevenir el contagio, es importante que las escuelas, con el apoyo de las familias y de las autoridades educativas locales, prevean la disponibilidad de agua y jabón, toallas de papel para el secado de manos, depósitos de basura protegidos con bolsa de plástico en baños y salones. Tercera intervención. Cuidado de maestras y maestros en grupos de riesgo. Las poblaciones en situación de vulnerabilidad son aquellas que pueden desarrollar una complicación o morir por COVID-19. Mujeres embarazadas en tercer trimestre, mujeres lactantes, obesidad con índice de masa corporal mayor o igual a 40 kilogramos por metro cuadrado, mayores de 60 años sin comorbilidades, diabetes mellitus descontrolada, hipertensión arterial sistémica descontrolada en grado 2 o mayor, enfermedad pulmonar obstructiva crónica con diagnóstico establecido por neumología y que requiere tratamiento diariamente, asma con diagnóstico establecido por neumología que tiene síntomas diariamente, afecta la actividad y el sueño, requiere tratamiento de rescate diariamente. Enfermedad cardiovascular o cerebrovascular con diagnóstico establecido por cardiología o neurología y requiere de tratamiento continuado o ha requerido de hospitalización por patología en el último año, sin incluir hipertensión arterial. Enfermedad renal crónica con eventos de proteinuria en el último año o alguna otra manifestación de compromiso renal. Estados patológicos que requieren tratamiento con inmunosupresión. Infección por VIH. Cáncer con tratamiento quimioterapéutico en el último mes. Las maestras y los maestros son una pieza fundamental en la reapertura de las escuelas. Por ello, se dio prioridad a la aplicación de vacunas al personal educativo. Asimismo, para el personal docente directivo y de apoyo a la educación, el regreso a clases será cuando el semáforo epidemiológico se encuentre en verde, lo que significa que el nivel de riesgo de infección en la comunidad educativa es el menor y solo se requiere realizar acciones de cuidado cotidiano. Por lo tanto, las maestras y maestros y el personal de apoyo a la educación en alguno de los grupos de riesgo podrán volver a sus actividades escolares en el marco de la nueva normalidad, teniendo un cuidado puntual de su estado de salud. Asimismo, se recomienda que dentro del primer mes de haber regresado al trabajo se le otorguen las facilidades para acudir a consultas con su médico para evaluar su control y fortalecer las medidas higiénico-dietéticas, estilos de vida y farmacológicas. Las personas trabajadoras
con diabetes, hipertensión y cardiopatías deberán acudir a su médico para revisión al menos cada 3 meses. Para conocer mayores recomendaciones de cuidado de la salud que, de acuerdo al nivel de riesgo, es necesario implementar, consultar la calculadora de complicación de salud por COVID-19 disponible en www.ims.gov. Por otro lado, en el caso de las escuelas que en color amarillo del semáforo epidemiológico funcionen como centro comunitario de aprendizaje, es importante señalar que la asistencia es voluntaria para las familias, alumnos y para el personal docente y deberán atender las disposiciones que las autoridades educativas y de salud locales determinen, procurando el máximo cuidado a las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19. Finalmente, aun cuando el personal educativo presente el esquema de vacunación completo, es necesario que sigan de manera permanente las medidas de higiene esenciales: lavado de manos, estornudo de etiqueta, no saludar de beso ni de mano, uso de cubrebocas, así como la sana distancia. Cuarta intervención: cubreboca obligatorio. Los miembros de la comunidad escolar que estén en el interior del plantel deberán utilizar cubreboca desde el ingreso al inmueble hasta salir del mismo. Deberán colocarlo y retirarlo aplicando las medidas de higiene recomendadas y usarlo de manera correcta. Esta medida no es aplicable para niñas y niños menores de 6 años de edad y aquellas personas con discapacidad que no puedan usarlo de forma segura. Ver el anexo 5, uso adecuado de cubreboca. Podrán elaborarse conforme a las indicaciones del anexo 6. ¿Cómo elaborar un cubreboca casero? Las y los estudiantes deben llevar un cubreboca de repuesto para cambiarlo durante la jornada escolar. Las escuelas, con el apoyo de las madres, padres de familia o tutores, deben prever contar con cubreboca de reserva para los casos excepcionales en los que alguna niña, niño o adolescente se presente sin cubreboca en la escuela. Las medidas de protección, como el uso del cubreboca, deberán ser seguidos no solo en el interior de la escuela, sino que se debe portar de manera correcta en el trayecto y en el transporte público que se utilice para llegar a esta. No se recomienda el uso de cubreboca con válvulas de respiración o ventilación, ya que el orificio presente en el material podría permitir que las gotas de saliva salgan y lleguen a otras personas. Tampoco es recomendable utilizar cubreboca N95, ya que su uso está reservado para el personal de salud. No se recomienda usar careta, protectores faciales o lentes protectores como reemplazo del cubreboca, ya que no son tan eficaces para proteger a las personas que lo portan y a las personas que la rodean, teniendo una gran separación en la parte inferior y a los lados de la cara por donde las gotas de saliva pudieran salir de la persona con infección y llegar a otras personas a su alrededor. Se sugiere practicar el uso del cubreboca en casa, tanto en las niñas, niños o adolescentes como en el personal educativo, para habituarse a usarlo por largos periodos de tiempo. Quinta intervención: sana distancia. Una de las medidas esenciales para disminuir el riesgo de propagación de COVID-19 es mantener una sana distancia entre las personas. Es recomendable que, en lo posible, se involucre la participación de las niñas, niños y adolescentes en la toma de decisiones de las acciones que se pretendan implementar en la escuela y en el salón de clases para mantener la sana distancia. Si bien el regreso a clases se dará cuando el color del semáforo epidemiológico esté en verde, una vez haya sido completada la estrategia de vacunación, el regreso será gradual y voluntario, por lo que las madres, padres de familia o tutores podrán decidir si sus hijas o hijos se reincorporan a clases presenciales. Es posible que, en los primeros días de regreso a clases, la asistencia a la escuela sea reducida. Independientemente de ello, es necesario que las escuelas implementen medidas que permitan guardar la sana distancia, por lo que, para lograr esto en las escuelas, se sugiere atender los siguientes puntos. Habilitar todas las entradas del plantel para evitar aglomeraciones en la entrada y salida de alumnas y alumnos y personal educativo. Inciso B. Reorganizar el salón de clases procurando aumentar el espacio entre las bancas. Colocar los asientos de las alumnas y alumnos a una distancia libre de 1.5 metros hacia sus 4 lados.
Esto debe preverse también en los espacios destinados para los docentes y oficinas administrativas de la escuela. Inciso C. Acordar condiciones de aprendizaje combinado que alternen el tiempo de clase presencial en la escuela con actividades de aprendizaje en casa o a distancia. Inciso D. Debido a la reducción de la capacidad de atención de los inmuebles, se recomienda organizar la asistencia alternada de las alumnas y los alumnos, de tal forma que cada día asista el 50% de su matrícula total del plantel, mientras que el otro 50% continúe su aprendizaje en casa. Algunos ejemplos de cómo podría organizarse la escuela para atender este punto son los siguientes. Para primaria, se podría convocar a las alumnas y alumnos alternadamente de acuerdo a su apellido, a efecto de facilitar la organización familiar como se muestra en el cuadro siguiente. Día de asistencia a la escuela y la descripción. El lunes y el miércoles, los estudiantes con inicial del apellido paterno de la A a la M. Y el martes y el jueves, los estudiantes con inicial del apellido paterno de la N a la Z. Los días viernes, alternar una semana a las y los estudiantes que asistieron el lunes y miércoles y la siguiente semana a las y los estudiantes que asistieron martes y viernes. En el caso de secundaria y otros niveles educativos, un ejemplo de organización podría ser la asistencia alternada por semana. Las y los estudiantes con apellido paterno que inicia con las letras de la A a la M podrán asistir la semana 1 y el otro grupo de estudiantes en la semana 2, a fin de que todo el alumnado participe en las clases de las diferentes asignaturas. Las escuelas con matrículas pequeñas, por ejemplo, las unitarias, podrán organizar la asistencia alternada por ciclo o bien ofrecer el servicio educativo a todos sus estudiantes siempre que se garantice que en los salones de clase se pueden mantener las medidas de sana distancia. Organizar horarios escalonados durante la jornada escolar para evitar aglomeraciones en actividades como el inicio y fin de la jornada, el recreo o receso escolar, entre otros. En todos los casos, la organización de la asistencia alternada deberá atender a la condición de las escuelas. Por ello, esta decisión será tomada por el Consejo Técnico Escolar en acuerdo con las madres y padres de familia o tutores. Independientemente de la forma en que se organice la escuela, para lograr, en la medida de lo posible, el distanciamiento, es indispensable garantizar que todas y todos los estudiantes cuenten con el mismo tiempo total de estudio en la escuela y a distancia, por lo que se deberán establecer las condiciones de aprendizaje combinado que alterne el tiempo de clase presencial en la escuela con actividades de aprendizaje en casa. Respecto a la ingesta de alimentos que se realizaba en el patio durante recreo o receso escolar, se aconseja llevarla a cabo en el salón de clases y en el lugar asignado para cada alumna o alumno, para lo cual se recomienda atender lo siguiente. A. Lavarse las manos con agua y jabón antes y después de consumir alimentos. B. Limpiar su mesa o butaca antes y después de consumir los alimentos. C. Usar solo los utensilios propios, cucharas, vasos, etc. y no salir del aula con comida. D. Conservar el distanciamiento físico. E. Tirar los restos de comida en el bote de basura. F. Mantener una adecuada ventilación en el salón de clases todo el tiempo que los educandos y docentes estén en el interior. Es importante que, en los tiempos de recreo o recesos escolares, se mantenga la sana distancia entre los estudiantes, por lo que cuando sea necesario, se deberá escalonar los horarios en los que se ocupará el patio para este fin. Asimismo, distribuir los espacios del patio escolar para los estudiantes de cada grupo a fin de evitar contactos y facilitar el seguimiento de una posible infección. Sexta intervención. Optimizar el uso de espacios abiertos. A. Señalizar el sentido del tránsito de los espacios comunes. Para referencia, consultar el ejemplo del anexo 7, sugerencia de señalización en la escuela y el salón de clases. B. Ante la falta de espacios, procurar acondicionar instalaciones temporales, por ejemplo, espacio de juego techados. C. En las sesiones de educación física se recomienda realizar el lavado de manos antes y después de las actividades. Evitar el contacto físico entre niñas, niños y adolescentes, siempre procurando guardar la sana distancia.
Realizar la limpieza de los materiales didácticos que se utilicen. Utilizar estrategias didácticas que impliquen la participación individual y paulatinamente incorporar aquellas en las que interactúen en pequeños grupos, manteniendo la sana distancia. Por ejemplo, retos motores, recorridos motrices, circuitos de acción motriz, entre otras. Séptima intervención. Suspensión de ceremonias o reuniones. Inciso A. Se suspenden las ceremonias, reuniones escolares y formaciones de las y los estudiantes. B. Las reuniones que se consideren necesarias para la organización de la escuela o actividades académicas que requieran la participación de madres, padres de familia o tutores con los docentes de carácter informativo o de toma de decisiones podrán realizarse de manera presencial con un número reducido de participantes, en reuniones escalonadas, en espacios abiertos y respetando las medidas de prevención y sana distancia. Asimismo, podrán utilizarse los medios de comunicación disponibles. Octava intervención. Detección temprana, escenarios de actuación ante casos de COVID-19. Ante la presencia o sospecha de casos de COVID-19 en estudiantes, personal docente, administrativo o de apoyo a la educación del plantel y a fin de preservar la salud de los miembros de la comunidad escolar, se establece el siguiente esquema. Existen 3 escenarios. Escenario 1, sin casos. Escenario 2, caso sospechoso. Y escenario 3, caso confirmado. Escenarios de actuación ante COVID-19 en la escuela. El escenario 1, que es de color verde, sin casos sospechosos o confirmados de enfermedad por COVID-19 en la escuela, alumnos, personal docente y administrativo. ¿Qué sucede? Absolutamente nada. En el escenario 2, que es color amarillo, un estudiante o docente diagnosticado por el personal de salud como caso sospechoso de COVID-19 en un aula o salón. Cuando suceda esto, la acción inmediata es la suspensión temporal de clases presenciales en el grupo. Se mantiene en observación en casa. Si presentan síntomas, acuden a los servicios de salud. Hay una notificación a autoridades educativas y sanitarias. Y el regreso a clases se da con riesgo epidémico bajo en la comunidad, semáforo en color verde y con el personal educativo vacunado, por lo que si el personal docente que atiende a ese grupo ya tiene completo el esquema de vacunación que le corresponde, no requerirá de aislamiento, solo estar atento a los signos y síntomas que pudiera desarrollarse en los 14 días posteriores al contacto con él o la estudiante o docente sospechoso. Pero si presentan síntomas, sí deberán aislarse en su domicilio. Cuando el escenario sea el número 3, que es color rojo, inciso A, un estudiante, docente o administrativo del plantel escolar diagnosticado por el personal de salud como caso confirmado de COVID-19, o inciso B, 2 o más salones con suspensión de clases por caso sospechoso de COVID-19, la acción inmediata es la suspensión temporal de clases presenciales de toda la escuela. Se mantienen en observación en casa. Si presentan síntomas, acuden a los servicios de salud. Se deberá notificar a autoridades educativas y sanitarias. Y el personal de la escuela ya debe contar con el esquema de vacunación cubierto, por lo que no requerirá de aislamiento. Solo estar atentos a los signos y síntomas que pudieran desarrollarse en los 14 días posteriores al contacto con él o la estudiante o docente sospechoso o confirmado, por lo que, aunque las clases presenciales estén suspendidas, se puede trabajar desde la escuela, pero si presentan síntomas, sí deberán aislarse en su domicilio. En el escenario 1 se recomienda el lavado de manos, uso de cubreboca, limpieza individual diaria de pupitres, antes de iniciar actividades, limpieza y desinfección del salón y la escuela. En el escenario 2, el lavado de manos, uso de cubrebocas, limpieza individual diaria de pupitres antes de iniciar actividades, limpieza y desinfección del salón y la escuela. Y en el escenario 3, limpieza y desinfección de toda la escuela. En el escenario 1 debe haber una asistencia alternada, clases y actividades escalonadas, distanciamiento entre pupitres. En el escenario 2, la asistencia alternada, clases, actividades escalonadas, distanciamiento entre pupitres. En el escenario 1, el filtro de casa en la entrada de la escuela y en el salón de clases, al igual que en el escenario 2, que es filtro de casa en la entrada de la escuela y en el salón de clases.
Un caso sospechoso es aquel en el que una persona de cualquier edad en los últimos 7 días ha presentado al menos uno de los siguientes signos o síntomas: tos, fiebre o dolor de cabeza. Además puede estar acompañados de otros signos o síntomas respiratorios como la dificultad para respirar en casos graves, secreción nasal, dolor de garganta, pérdida de olfato y del gusto, entre otros. Un caso confirmado es aquel en el que, además de presentar las características de signos y síntomas sospechosos, cuenta con una prueba de laboratorio confirmatoria de la infección por un laboratorio reconocido y por asociación epidemiológica. En el escenario 2, cuando el caso sospechoso se haya descartado, es importante notificar a la escuela para reanudar las clases en el grupo. Suspensión de clases ante casos confirmados de COVID-19. De acuerdo con los escenarios de actuación ante casos posibles de COVID-19 en las escuelas, si alguna niña, niño o adolescente, docente, personal administrativo o de apoyo y asistencia a la educación se confirma como caso positivo de COVID-19, escenario 3, es de suma importancia que la escuela realice, entre otras, las acciones siguientes. Enviar a todo el alumnado a sus casas. Los docentes administrativos y de apoyo a la educación, al contar con el esquema de vacunación completo, podrán continuar sus actividades en el entorno escolar. Toda la comunidad educativa deberá estar en observación de la aparición de signos o síntomas por 14 días naturales y, si presentan síntomas, acudir a los servicios de salud. Es importante mantener comunicación entre la escuela y las personas sospechosas o confirmadas de infección por el virus SARS-CoV-2, así como el seguimiento del estado de salud de los contactos cercanos a dicha persona. Por ello, las madres, padres de familia o tutores mantendrán informadas a las autoridades escolares sobre el desarrollo de la salud del entorno familiar. Suspender temporalmente las clases presenciales de la escuela. Comunicar con oportunidad a los integrantes de la comunidad escolar las medidas que implementarán con respecto a la suspensión de clases presenciales y a la continuidad del servicio educativo a distancia. Implementar la estrategia que la escuela haya diseñado para el aprendizaje a distancia. Notificar a la autoridad escolar y al Comité Participativo de Salud Escolar para que a su vez informen a la jurisdicción sanitaria, así como a la autoridad educativa correspondiente, para recibir orientación sobre el procedimiento a seguir. Tratar con discreción y sensibilidad la información sobre los casos confirmados. Los datos de las y los estudiantes y personal docente administrativo y de apoyo a la educación que resulten enfermos del COVID-19 deberán ser confidenciales para evitar la estigmatización. Los datos de los casos confirmados deberán sistematizarse con la finalidad de realizar un rastreo que permita advertir a los miembros del salón o de la escuela que hayan estado en contacto con la persona contagiada sobre la necesidad de mantenerse en cuarentena. Novena y última intervención. Apoyo socioemocional para docentes y estudiantes. En el regreso a clases, cuidar la salud mental de niñas, niños y adolescentes, así como del personal de la escuela, es de vital importancia. Fomentar el bienestar de los docentes es el primer paso para que puedan cuidar de otros y ser un soporte emocional para el alumnado. En este sentido, se considera fundamental gestionar desde los primeros días de clase ambientes de escucha y apertura para la identificación y expresión de emociones, tanto de adultos como de niños, niñas y adolescentes, como una condición de base para avanzar en los aprendizajes. Habrá estudiantes que necesiten ayuda para sobrellevar el estrés generado por la epidemia y estar preparados para el aprendizaje, así como para mejorar su desempeño. Para ello, las maestras y los maestros podrán consultar el fichero Cuidar de otros es cuidar de sí mismo, herramientas de soporte socioemocional para la educación en contextos de emergencia, que incluye actividades breves para que niñas, niños y adolescentes aprendan a encontrar la propia calma, a reconocerse a sí mismos y a generar vínculos afectivos seguros. El fichero está disponible en el siguiente enlace. Adicionalmente, la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, llevará a cabo las siguientes acciones para la capacitación del personal docente en temas prioritarios de salud mental infantil y de adolescente en el ambiente escolar. Un curso de capacitación en línea dirigido a docentes sobre temas de salud mental en la infancia y la adolescencia, trastornos afectivos y de ansiedad,
problemas de conducta, trastorno por déficit de atención por hiperactividad, autolesiones, prevención del suicidio, acoso escolar, prevención del consumo de sustancias adictivas, así como estrategias para promover la salud mental. El curso se ofrece a través de la plataforma México X. La Secretaría de Salud aportará información sobre salud mental dirigida a niñas, niños y adolescentes para la educación acerca de los temas prioritarios en la materia de acuerdo con su edad. Se implementarán talleres de capacitación en línea en coordinación con la Secretaría de Salud para brindar herramientas que permitan el bienestar emocional. Se brindará capacitación en la estructura educativa con el apoyo del personal especializado de la Secretaría de Salud sobre educación socioemocional. Es importante que la escuela y las madres y padres de familia trabajen de manera conjunta. Por ello, se recomienda promover que tanto familias como maestras y maestros hablen con las niñas, niños y adolescentes sobre sus emociones para generar un ambiente de confianza. Esto puede lograrse reconociendo que es normal haber experimentado durante la emergencia emociones como miedo al contagio, pánico, temor a salir de casa, miedo a que las madres, padres y cuidadores se enfermen, ansiedad de separarse de las figuras principales. De esta forma, las niñas, niños y adolescentes podrán comunicar a los adultos cómo se sienten y será más fácil identificar las necesidades de una valoración. Es importante tener en cuenta que en los primeros días de clase, bajo este contexto, puede presentarse ansiedad frente a la separación de sus seres queridos sin importar la edad. Se recomienda favorecer la expresión de emociones mediante preguntas, técnicas y juegos que permitan la búsqueda intencionada de malestares emocionales con respecto a lo que han experimentado en el confinamiento y cómo éstas han sido modificándose hasta el momento actual. Se propone que en preescolar, mediante el juego o el dibujo, promover que sus alumnas y alumnos expresen emociones, miedos y preocupaciones. Tener en cuenta que durante esta edad, las niñas y los niños pueden tener cambios importantes en su comportamiento. Si persisten y causan dificultades en su entorno escolar o en el aprendizaje, se sugiere referir para su valoración. En el caso de primaria, invitar a sus alumnas y alumnos a expresar las experiencias que vivieron durante la emergencia, para fomentar el respeto y la tolerancia entre ellos. Los síntomas depresivos y ansiosos pueden predominar, pero también los problemas de conducta y las alteraciones en el aprendizaje, si son significativos e interfieren en su desarrollo, se recomienda canalizar para su valoración. En secundaria, los adolescentes pueden tener mayor dificultad para expresar en el grupo las emociones que experimentaron durante la emergencia, por lo que se sugieren actividades individuales de reflexión. Identificar expectativas relacionadas a sus miedos y preocupaciones, sobre todo si consideran que habrá cambios para la etapa actual del desconfinamiento. Tomar en cuenta que algunos estudiantes han experimentado pérdidas y es posible que presenten reacciones de duelo, por lo que es importante acompañarlos y evaluar su curso, apoyarlos en la manifestación y expresión de sus emociones, recordar que hacerse cargo incluye ser empático y sensible. Evitar el estigma hacia aquellas personas que hayan presentado la enfermedad durante la emergencia o que tengan familiares que hayan enfermado o fallecido y prevenir la discriminación y las conductas de acoso escolar por dicha razón. Fortalecer la confianza entre las alumnas y alumnos para expresar sus emociones, tomar en cuenta que estarán ansiosos de compartir con sus amigas y amigos, sin embargo, la sana distancia debe permanecer, por lo que realizar actividades lúdicas en grupo dirigidas por los adolescentes puede ayudar a mantener la sensación de cercanía y el orden entre los educandos. Tener en cuenta que el malestar emocional puede generar ausentismo durante la primera semana, por lo que se requiere tolerancia ante esta situación. Si esto persiste, analizar la conveniencia de referirlo para su valoración, reiterando que la asistencia a clases presenciales no es obligatoria. Es importante considerar que los síntomas adaptativos pueden permanecer durante el primer mes, pero si posteriormente a esto los síntomas emocionales no han mejorado, el desempeño académico se ve afectado y o los cambios en la conducta persisten, es recomendable acudir a valoración a la institución de salud mental y adicciones indicadas. Para determinar si se requiere apoyo, se recomienda la observación constante del estado emocional de las niñas, niños y adolescentes, aunado a las siguientes acciones. Mantener contacto constante
con las madres, padres o tutores para lograr la adaptación adecuada de las y los estudiantes en esta nueva forma de acudir a la escuela. Los signos de alarma son importantes para identificar la necesidad de canalización a una valoración para una detección y tratamiento oportunos. En preescolar, si presentan misiones o evacuaciones durante la noche o el día, conocidas como regresiones del control de esfínteres, cambios en el apetito, insomnio caracterizado por dificultad para iniciar o mantener el sueño, berrinches frecuentes que salgan del control de las familias o de los docentes y que lleven a la niña o niño a lastimarse, cambios en el comportamiento o irritabilidad importante. En primaria, síntomas somáticos, dolor de cabeza, dolor de estómago, vómitos antes de ir a la escuela, cambios en el estado de ánimo, irritabilidad, miedos excesivos, alteraciones del sueño, cambios en el apetito. En secundaria, cambios conductuales, aislamiento social, cambios de amistades y poca apertura con las madres y padres para conocer a sus amigos y sus actividades cotidianas, pobre comunicación, irritabilidad y agresividad, consumo de sustancias o autolesiones, desde arañarse hasta cortes en diferentes áreas del cuerpo, peleas constantes, ideas de desesperarse, ideas de muerte, incluso mencionar que sería mejor morir. En caso de presentar lo anterior, se sugiere referir para valoración a la institución de salud mental que corresponde a su localidad. Perfecto. Pues hasta aquí la lectura de las 9 intervenciones. Espero que haya sido de ayuda. Sí, fue un video un poquito largo, pero bueno, creo que tiene datos muy importantes. Yo sé que con esto pueden complementar lo que ustedes harán, ya sea en las sesiones de consejo técnico o pues en este regreso a clases. Les agradezco por haber visto el video. Denle like si les gustó la información. Compártanlo. Díganme si quieren que se generen este tipo de lecturas o de plano no. Cuídense mucho. Suscríbanse al canal. Y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo te invito a mis otros dos canales, que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye.